¿Y si existiera una momia tan perfectamente conservada que, bueno, durante más de un siglo, la ciencia no se ha atrevido a tocarla? Uf, esa es la pregunta clave. Una obra de arte funeraria que esconde un secreto, pero para desvelarlo, quizá habría que destruirla para siempre. Ese es exactamente el dilema en el centro de nuestra conversación de hoy. No es solo un cuerpo preservado, es una cápsula del tiempo, o sea, sellada con una maestría que no tiene precedentes. Claro. Y la pregunta que nos obliga a hacernos es, ¿cuánto vale un secreto? ¿Vale la pena destruir una obra de arte única para leer la historia que guarda dentro? Hoy nos sumergimos a fondo en la historia de la conocida como la momia intocable de Bashiri. A partir de los apuntes y los artículos que tenemos, vamos a explorar su descubrimiento, que ya fue extraño. Sí, bastante. La increíble técnica que la protege, lo que la tecnología ha revelado sin mover un solo hilo, y claro, el gran misterio que todavía rodea su identidad. Y es un viaje que nos va a llevar al corazón de la egiptología, pero también a los límites de la tecnología forense y a un debate ético que, bueno, sigue muy vivo hoy en día. Pues vamos a ello, pongámonos en situación. Nos vamos al Valle de los Reyes, año 1919. Una época fascinante. El ambiente está cargado de polvo, de sol, de una expectación casi febril. Es la llamada Edad de Oro de la egiptología. Y allí está un arqueólogo británico, Howard Carter, que llevaba años excavando con resultados más bien modestos. Y hay que entender la presión que tenía Carter encima, ¿eh? Sus fondos estaban a punto de agotarse, su mecenas, Lord Carnarvon, le había dado prácticamente un ultimátum. Vaya. Todo el mundo buscaba la tumba perdida de un faraón casi desconocido en ese momento, Tutankamón. Y en medio de esa búsqueda obsesiva, 3 años antes de su gran hallazgo, Carter se topa con una tumba. Más pequeña, menos ostentosa, pero que contenía algo que le dejó perplejo. Dentro no había oro a raudales ni grandes sarcófagos, sino una momia que por lo visto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y aquí empieza el primer lío, el primer misterio, el nombre. Claro. La inscripción en la tumba era confusa, estaba dañada. Se barajaron varias lecturas, Neno, Pacherí, pero una de ellas, Bashiri, fue la que caló. Y lo que es fascinante aquí es cómo ese nombre, que quizás es una mala interpretación, ha moldeado toda la leyenda. Totalmente. Bashiri en árabe significa el que trae buenas noticias o, de una forma más poética, profeta. Anda. Aunque es una conexión lingüística posterior y probablemente una coincidencia, le añadió una aura de misticismo desde el principio. Y si la persona dentro no era un noble cualquiera, sino alguien con una función espiritual especial, la duda quedó sembrada. Un profeta sellado. Es un buen punto de partida. Pero lo que de verdad hace que esta momia sea única, lo que la convierte en intocable, no es su nombre, sino su envoltorio. Y aquí la historia se vuelve asombrosa. Completamente. Cuando pensamos en vendas de momia, nos imaginamos algo funcional, tosco, ¿no? Sí, un envoltorio y ya. Pues lo que Carter encontró era otra cosa. Era arte. Una demostración de habilidad textil que no se ha encontrado en ninguna otra momia conocida. En ninguna. Ni en las de los faraones más poderosos como Ramsés II o el propio Tutankamón. Esto era diferente. Es que las descripciones son increíbles. El cuerpo está envuelto en lino de una finura extraordinaria, casi como si fuera seda. Pero no está simplemente enrollado. No, para nada. Los vendajes están dispuestos formando patrones geométricos perfectos, rombos, triángulos, cuadrados, creando un mosaico textil que cubre todo el cuerpo con una precisión matemática. Y el detalle culminante, la firma del artista, por así decirlo, está sobre el rostro. Con una minuciosidad increíble, los artesanos usaron las tiras de lino para recrear en relieve la silueta de las 3 grandes pirámides de Giza. Vaya. Es una declaración de intenciones. No estaban simplemente preservando un cuerpo, estaban creando una obra maestra funeraria. Entiendo el riesgo de dañarlo, pero, a ver, ¿de verdad es una decisión unánime en la comunidad científica? Nadie ha argumentado que el conocimiento que se podría ganar, aunque se dañe, superaría el valor de conservarla intacta. El debate existe y es muy intenso. Hay una corriente más pragmática que defiende que el objetivo final de la arqueología es el conocimiento. Claro. Argumentan que los papiros que podría contener revelarían su nombre, su historia, quizás textos religiosos desconocidos, y que ese conocimiento perdido es un precio demasiado alto a pagar por la estética. ¿Tiene sentido?
Pero la corriente mayoritaria, por ahora, aboga por la conservación a toda costa. ¿Y por qué? ¿Qué la hace tan irreemplazable? Porque es nuestro único ejemplar. Si la desenvolvemos y el lino se desintegra, lo cual es casi seguro, tiene 2300 años y es finísimo, habremos perdido para siempre la oportunidad de entender esta técnica. Se perdería para siempre. Es como tener el único manuscrito de un libro perdido y decidir quemarlo para ver si dentro hay una nota secreta. El riesgo es total, y por esto de momento nadie se atreve a ser la persona que dé esa orden. Vale, aceptamos el dilema. No se puede tocar. Entonces la pregunta es obvia. Si es una caja negra, ¿cómo hemos podido mirar dentro? Aquí es donde la historia da un salto de casi un siglo, desde la pala de Carter hasta la tecnología del siglo XXI. Se han usado las mismas herramientas que encontraríamos en un hospital de élite. Tomografías y todo eso. Exacto. Tomografías computarizadas de alta resolución, rayos X, imágenes tridimensionales. Es literalmente un examen forense no invasivo. ¡Qué pasada! Recuerdo haber visto las primeras reconstrucciones en 3D que se publicaron. Y es una sensación extrañísima ver la estructura ósea, la forma del cráneo de alguien a quien nadie ha visto en 2 milenios. Te golpea la realidad de que no es un artefacto, es una persona. ¿Y esa autopsia virtual que nos ha contado? ¿Quién era esta persona? Nos ha dado un perfil biológico muy claro. Se trata de un hombre joven, de entre 20 y 30 años. Joven. Medía alrededor de 1,67 m, una estatura normal para la época. Y lo más interesante, su esqueleto está intacto. No hay signos de enfermedades degenerativas ni de traumas violentos como fracturas o heridas. O sea, un joven aparentemente sano. Sí, lo que hace su muerte aún más misteriosa. Pero la tecnología no solo reveló el cuerpo, ¿verdad? Sino también lo que llevaba consigo. Exacto. Y aquí es donde se confirma su estatus de élite. Los escáneres revelaron un ajuar funerario completísimo, todo oculto bajo las vendas. Por ejemplo, una hebilla decorada con cabezas de halcón, el símbolo del dios Horus. El protector de la realeza. Justo. Y en las capas de lino, los rayos X han detectado trazas de pintura que forman escenas con los dioses protectores. Isis, Neftis y Anubis, el guía de los muertos. Espera un momento. Si sumamos los papiros que se sospecha que hay, los amuletos y las figuras de sirvientes que también se han detectado, o sea, no solo querían protegerlo, No. querían enviarlo al más allá con todo un séquito y hasta una biblioteca personal. Es la mejor forma de describirlo. Lo que vemos no es una simple colección de joyas. Es el equivalente a un kit de supervivencia espiritual de élite. Vaya, Cada amuleto es una herramienta. El escarabajo para el renacimiento, el ojo de Horus para la protección, el Ankh para la vida eterna, los pilares Jet para la estabilidad del arma. la póliza de seguros más completa que el dinero podía comprar en el Egipto ptolemaico. Sin duda. Y lo más frustrante de todo, los escáneres también han detectado objetos de menor densidad entre las capas que coinciden con fragmentos de papiro enrollados. Ahí está la clave. Podrían contener su nombre, su título, extractos del libro de los muertos, pero son completamente ilegibles. La llave del enigma está ahí, a centímetros, pero es inalcanzable. Es el corazón de la paradoja. La misma tecnología que nos permite ver su esqueleto y sus amuletos es la que nos confirma que hay unos textos que no podemos leer. Cada respuesta nos lleva a una pregunta más profunda. Lo cual nos lleva a la gran pregunta. Con todo lo que sabemos, hombre joven, sano, inmensamente rico, vivió hace 2300 años, enterrado con un ritual único. ¿Quién demonios era? Las teorías deben ser fascinantes. Y aquí es donde abandonamos la certeza de la ciencia y entramos en el terreno de la inferencia histórica. A especular un poco. La hipótesis más conservadora es que era un noble o miembro de una familia extremadamente rica que decidió honrar a su hijo, fallecido prematuramente, con un entierro sin parangón. Un acto de amor y de ostentación. Pero la sofisticación del ritual sugiere algo más que solo dinero, ¿no? Apunta a un conocimiento teológico, simbólico, muy profundo. Exactamente. Y eso nos lleva a la segunda teoría, que es la de un sacerdote de alto rango. ¿Pero de qué culto? En el período ptolemaico, Egipto era un crisol cultural. Claro, podría haber sido un sacerdote de un culto tradicional egipcio, como el de Tot, el dios de la sabiduría. Eso conectaría muy bien con los papiros y el nombre especulativo de profeta.
O podría ser algo más sincrético, más de esa época de fusión cultural, ¿verdad? Precisamente, pensemos en el culto a Serapis, una deidad híbrida greco-egipcia creada por los Ptolomeos para unificar a sus súbditos. Cierto, un sacerdote de ese culto estaría en la cúspide del poder religioso y político. Esa mezcla de precisión, casi matemática en los vendajes que algunos ven como una influencia griega, con la simbología faraónica de los amuletos, encajaría a la perfección. Este nivel de sofisticación en un periodo que a menudo se ve como de decadencia del poder faraónico me parece fascinante. Nos sitúa de lleno en la era de los Ptolomeos y claro, es imposible no pensar en su última gobernante, Cleopatra. Vivió justo en ese mundo. Aunque Vasheri es anterior a ella por unas pocas generaciones, ambos son producto de ese Egipto tardío. Y esto nos lleva a una reflexión interesante sobre los vacíos de la historia. ¿A qué te refieres? Mientras nos obsesionamos con la identidad de Vasheri, cuya tumba y cuerpo conocemos, hay que recordar que la tumba de la propia Cleopatra, una de las figuras más documentadas de la antigüedad, sigue completamente perdida. No tenemos ni idea de dónde fue enterrada. Es una ironía increíble. Tenemos el cuerpo sin el nombre y el nombre sin el cuerpo. Demuestra lo fragmentario que es nuestro conocimiento del pasado y que la historia todavía guarda muchísimos secretos bajo las arenas de Egipto. Vasheri es uno de los más visibles y a la vez de los más herméticos. Hoy en día, la momia descansa en una vitrina climatizada en el Museo Egipcio del Cairo. Pero su leyenda, claro, ha trascendido esas paredes. En la era digital se ha convertido en un ícono. Sí, se ha hecho viral. Hay miles de vídeos, blogs, foros, discutiendo sobre la momia maldita que nadie se atreve a abrir. Y es crucial separar el grano de la paja. La razón por la que no se desenvuelve no tiene nada que ver con maldiciones ni supersticiones. Es una decisión basada en el respeto científico y la ética de la conservación. Claro, es ciencia, no miedo. El verdadero misterio no es sobrenatural, es antropológico. La pregunta que nos carcome a los investigadores no es ¿qué maldición la protege?, sino ¿por qué este hombre? ¿Qué hizo o qué representó para merecer un tratamiento tan exquisitamente único en 3000 años de historia egipcia? Al final, ese es el enigma central. Vasheri es una paradoja. Nos ha contado muchísimo sobre la tecnología de su época, sobre sus creencias, su estatus social, pero se niega a revelarnos lo más básico. Su nombre, ¿Cómo se llamaba y por qué fue tan especial? su caso, se ha convertido en un emblema del gran dilema de la arqueología del siglo XXI. La tensión constante entre el deseo de saber más y el deber de preservar. Es una cuerda floja sobre la que caminamos cada día. Me imagino. Cada excavación, cada análisis, implica un grado de destrucción. Vasheri es simplemente el ejemplo más extremo de ese principio. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿Llegará un día en que la tecnología nos ofrezca una solución? Pienso, no sé, en una inteligencia artificial capaz de analizar los datos de los escáneres a un nivel molecular y desenvolver virtualmente cada capa, Sería increíble. reconstruyendo los papiros ocultos píxel a píxel. Es la gran esperanza. Una especie de arqueología computacional que nos permita leer los textos sin dañar el libro que los contiene. Quizás entonces Basirir por fin nos cuente su historia. O quizás, y este es el pensamiento con el que quiero cerrar, su secreto está destinado a permanecer intacto para siempre. Y si su verdadero legado no es la historia que oculta, sino la pregunta que nos obliga a hacernos sobre los límites de nuestra propia curiosidad, Vaya. quizás su silencio es su último y más elocuente mensaje.